Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues acaba de terminar ese Osasuna 1, Fútbol Club Barcelona 2. Ha ganado el equipo de Xavi Hernández en un partido muy sufrido en el Sadar, y el equipo culé que se pone con 10 puntos, ya son 3 victorias seguidas. 2 puntos menos que el conjunto blanco, el Real Madrid, que tiene pleno de victorias en este arranque del campeonato doméstico, en un partido muy pero que muy sufrido, porque Osasuna ha vendido cara a su derrota con su gente e incluso ha puesto en serios peligros esa victoria, como digo, del Barcelona esta noche fría en el Sadar. Osasuna, que tiene 6 puntos en el casillero, es decir, la mitad en estos primeros 4 partidos. El equipo de Arrasate, pues que llegaba al encuentro con esa sabor amargo de haber caído de la Conference League, perdió frente a Brujas en la vuelta en territorio belga y por lo tanto no estará en la fase de grupos de la tercera competición a nivel de clubes a nivel UEFA. Pues vamos a analizar un poquito este partido. Lo dicho, 1-2, el Barça sufriendo, pero finalmente Lewandowski en el minuto 84 más o menos de penalti desencadenó, consiguió desarbolar a Osasuna de penalti para efectuar el definitivo 1-2 en el encuentro. Primero se adelantaría Koundé al término de la primera mitad sobre el minuto 45, y luego en la segunda parte, sobre la media hora más o menos, conseguía marcar el Chimi Ávila un zapatazo, un obús con la pierna izquierda, zurdazo inapelable, con el que empató el encuentro, pero como contaba, al final un penalti claro de Catena sobre Lewandowski transformó el propio polaco y consiguió evitar esa mala racha que tenía de no anotar goles. Es su segundo gol en lo que va de liga, pero es cierto que Lewandowski pues, no está del todo fino. Hoy en el partido ha tenido ocasiones muy claras, pero finalmente pues, se lleva un buen sabor de boca porque ha sido el autor del segundo tanto de los culés. Vamos con las alineaciones. Primero la que sacó el equipo local, Osasuna, con Aitor en la portería, los laterales Juan Cruz y Areso, pareja centrales compuesta por Catena, Alex del Rayo y Jorge Herrero, en el centro del campo Iker Muñoz, por delante Pablo Ibáñez, Aimar Oroz, el 10, con Rubén García y José Arnaiz, el jugador de Talavera de la Reina, el toledano, y arriba Raúl García, un Catena que ha sido expulsado para ese penalti que ha cometido sobre Lewandowski. Era casi al final del partido, le derriba por detrás, lo revisó Muñiz Ruiz en el VAR, le avisó el colegiado que estaba viendo la jugada en la sala VAR y decidió pitar esa pena máxima. Bajo mi punto de vista, creo que era bastante claro. Y el Barça de Xavi, que salió en la alineación titular, colocó en liza a Ter Stegen, en los laterales Sergio Roberto y Valde, en la pareja central es compuesta por Christensen y Koundé, el autor del primer tanto culé. En el centro del campo, Oriol Romeu y De Jong, por delante Gundogan y arriba Gavi, por banda izquierda Lewandowski en punta como referencia, y Lamine Yamal, el joven de 16 años, jugaba por ese extremo derecho. Un Lamine Yamal pues, que está viviendo una semana de lujo. El viernes fue convocado por Luis de la Fuente con la selección absoluta y tendrá la oportunidad de debutar en este parón de selecciones que viene con 2 amistosos frente a Georgia, un partido, y frente a Grecia, así que veremos si consigue debutar o no el jugador, lo más seguro es que sí, del FC Barcelona con los 16 años recién cumplidos. Hoy ha tenido un partido más difícil, ha estado menos participativo, y también es cierto pues, que la zaga de Osasuna, Arrasate, pues, ha preparado muy bien el partido y le ha tapado bastante bien, impidiendo que participara en el juego. El Barça arrancó mejor, pero sí que es cierto que fue un espejismo porque al llegar al primer cuarto de hora, Osasuna fue mucho más superior, pero es que en ese primer cuarto el Barça tuvo ocasiones bastante claras, una de Lewandowski que la manda fuera a bocajarro delante de la portería, fue una de las más claras, aunque sí que es cierto que estaban fuera de juego, o sea que no hubiera valido. Luego otra de Gundogan, también clarísima para poder haber rompido ese 0-0, pero se le marchó de nuevo fuera, hizo un tiro muy raro con el exterior, no se lo creía el jugador alemán del FC Barcelona, el reciente llegado del Manchester City, el campeón de Europa, y el Barça pues que estaba perdonando en un campo siempre difícil, que sabes que si no anotas pronto se te va a complicar mucho. Por ejemplo, la temporada pasada el Barça ganó también por la mínima frente a Osasuna, con, recuerdo, goles de Rafinha, pero también le costó bastante en este estadio en el que la afición aprieta mucho, es muy dura, anima, y el equipo se lo cree y vende muy cara su derrota, como ha ocurrido en el día de hoy. A partir de ese cuarto de hora, de ese primer cuarto, Osasuna, que mejoró un montón, empezó a coger temperatura, empezó a carburar, a madurar en el partido, a ser más protagonista, a pisar el campo del FC Barcelona, hasta que Aimar Oroz tuvo una ocasión importantísima, súper clara. Es un centro lateral de su compañero de lateral de Juan Cruz, y el jugador de Osasuna, el joven Aimar Oroz, el 10,
la mandó fuera. Bueno, no, esta ocasión es que hubo otra que la mandó fuera. En esta ocasión remató a puerta, la tuvo que sacar Ter Stegen, una parada magistral por parte del alemán que acaba de renovar hasta 2028, si no recuerdo mal, y ahí había salvado al Barça porque había sido, sin duda alguna, si no fue la más clara del partido, estuvo cerca de serlo, lo dicho, esa de Aimar Oroz delante de la portería pararía el meta alemán. Luego Osasuna, pues que tuvo alguna que otra ocasión más, se lo empezaba a creer, el Barça intentaba esas contras, un Gavi pues como nos tiene acostumbrados, muy fuerte al choque, que recuperaba muchos balones, que iba al suelo, importantísimo a la labor de la presión para intentar dificultar la salida de balón del equipo local de Osasuna. De Jong también hizo una buena primera mitad y luego desaparecido Lewandowski, porque aparte de esa ocasión que tuvo clara, apenas apareció más en el partido, intentaba hacerse fuerte, conseguir descargar, meter cuerpo y en alguna de ellas, de hecho en una se llevó la cartulina amarilla por dar un codazo a un jugador rival y cuando parecía que todo se iba al 0-0 a vestuarios, consiguió marcar de cabeza Koundé, es un córner sacado por Gundogan bastante bien puesto y se elevó, emergió entre la defensa de Osasuna en el área para rematar con la testarazo bastante inverosímil de parar para el guardameta Aitor Fernández de Osasuna. Con ese tanto se adelantaba el Barça en el partido, era el 0-1 minuto 45, ya prácticamente era el descuento y no hubo mucho más en esa primera mitad. Sí que es cierto que ese tanto se revisó en el VAR por un posible empujón de Koundé, creo que en este caso era sobre David Herrera, pero finalmente decidió el colegiado Muniz Ruiz, que ha tenido un partido difícil, decir sigan y validar ese tanto por parte de Koundé, su primer gol en lo que da de temporada con el FC Barcelona. Entonces el Barça pues sí que es cierto que se iba con buenas sensaciones al descanso por el resultado, no tanto por el juego que estaba disponiendo sobre el terreno de juego. Luego la segunda parte pues empezó bastante parecida, sin ningún cambio en ninguno de los dos equipos. Osasuna, que tuvo sus acercamientos, no sufría en exceso y el Barça, que volvió a pecar de no controlar el partido, es algo que le pasa muchísimo en los últimos años, también incluye la temporada pasada y este año igual. No tiene esa sensación el equipo de Xavi Hernández de tener el partido bajo su dominio, bajo su brazo, porque los rivales le generan muchas ocasiones, por ahí tiene un problema y le hacen bastantes goles. En este caso el que marcó fue el Chimi Ávila, que había entrado sobre la media hora de partido, metió un zurdazo increíble que dio en el palo, fue prácticamente imposible de parar para Ter Stegen, que lo único que pudo hacer fue pues quedarse de pie y no aplaudió porque evidentemente no lo iba a hacer, pero sí que se quedó esa sensación de ese auténtico golazo por parte de el Chimi Ávila cuando quedaba todavía más o menos media hora de partido. Dejaba un tanto helado al equipo de Xavi Hernández, que ya sabía que no estaba haciendo los deberes bien, y le llegó ese gol de merecido por parte de Osasuna. Luego el Barça a partir de ahí hizo debutar Xavi Hernández a sus dos recientes fichajes, a los Joaos. Primero salió Cancelo, que jugó unos minutos más, a falta de 20 minutos para la final, y luego también entró Joao Félix, el exjugador, está cedido por el Atlético de Madrid, que ya sabíamos que estaba prácticamente sin minutos en el Atlético de Madrid, apartado del grupo, no quería formar parte, así que la mejor opción fue marcharse al FC Barcelona. Hoy ha debutado, tampoco ha tenido mucha aparición porque no ha tenido del todo ocasiones, apenas ha podido disparar a la puerta, ha hecho algún que otro pase, ha intentado recuperar los balones, pero tampoco se le puede definir mucho más a Joao Félix en su primer envite, en su primer partido, en su primera batalla con la camiseta del FC Barcelona, que como decía él en su presentación, siempre había sido un sueño debutar, jugar con el FC Barcelona. El conjunto culé que consiguió marcar, sí que es cierto que ya al final del partido pues quemó más las naves, llegó más al último cuarto a la portería de Aitor, y Lewandowski, que hasta el momento estaba desaparecido, fallando ocasiones, logró que le pitaran un penalti por parte de Catena, le tira por detrás. Bajo mi opinión yo creo que es bastante claro el penalti, lo iba a lanzar pero justo Muñiz Ruiz, que decidió ir a verlo desde el VAR porque le llamaron, estuvo en torno a 1 minuto 2 revisando la jugada por si se había tirado o no Lewandowski, y no solo es que pitara penalti, sino que además expulsó al ex del Rayo Vallecano a Catena, y por lo tanto pues se le ponía bastante complicado a Osasuna porque el Barça iba a tener un penalti a disposición y además se quedaba con uno menos. Lo lanzó Lewandowski, el mismo que lo había provocado, y marcó el definitivo 1-2 del partido, penalti bastante bien lanzado y se quitaba esa mala espinita de los últimos encuentros en los que no se termina de convencer, y evidentemente ya hay un cierto run
por parte de la afición del FC Barcelona y de la opinión pública, porque no está del todo efectivo de cara a puerta y no aparece del todo en los partidos. No hubo mucho más, se añadieron 10 minutos que se hicieron bastante largos. Osasuna tuvo algún que otro balón muerto sobre el área, pero el Barça supo defender bastante bien, que hizo algún que otro cambio más y no mucho más que comentar. Así se llegó al término de los 100 minutos, porque se pitó más o menos eso, el 10 de descuento sobre el minuto 100-101, un partido que se le puso bastante difícil al Barça con el empate, que no lo controló en ningún momento, le costó madurar el partido, tener la pelota, generar ocasiones, y Osasuna que se aprovechó de ello en su estadio con su gente que se quería redimir de esa eliminación de entre semana de la Conference League frente al Brujas, y finalmente los 3 puntos que se marchan para el Camp Nou, se marchan para Barcelona. El Barça, como comentaba al principio del vídeo, se pone con 10 puntos, 2 menos que su eterno rival, el Real Madrid, que tiene pleno de victorias tras su victoria en el día de ayer frente al Getafe, y en el próximo encuentro, después del parón, será en 2 semanas, el equipo de Xavi Hernández se enfrentará al Real Betis Balompié. Por el contrario, Osasuna 6 puntos que ya suma en la Liga, la mitad de los disputados, así que inicio bastante bueno para ser Osasuna, cuyo propósito suele ser siempre la permanencia, aunque sí que es cierto que viniendo de donde viene, pues podría aspirar a media tabla hacia arriba. Y la próxima jornada se enfrentará al Getafe fuera de casa. Nada más que comentar, me despido de aquí, ganó el Barça 1-2 en el Sadar. Adiós.